Quiero que imaginemos por un momento una escena que muchas veces es bien frecuente y estoy seguro que en las casas de cada uno de nosotros, tanto en México, en Puerto Rico, en Latinoamérica, se ve con mucha, pero mucha frecuencia. Imaginemos a una mujer mayor en una cocina tranquilamente que busca en una gaveta frascos de medicamentos que necesita tomar, medicamentos que tienen diferentes formas, diferentes colores, que tienen diferentes estilos porque son vitales para la vida de la persona, tanto para quien los está tomando o como para la persona que ella se los está ofreciendo. Para muchos de nuestros adultos mayores, esto de múltiples medicamentos que se le conoce como polifarmacia no es un término médico, es una rutina, es una obligación, es incluso hasta un miedo, una esperanza, porque pensamos que el tomar el medicamento nos va a regresar la salud o nos va a hacer sentir mejor. Es esa sensación de que si dejo una pastilla, algo malo me va a pasar. Y la vida de muchas de nuestras personas cuidadoras se va limitando a estos tiempos, a estos espacios, en donde el tiempo está limitado por la búsqueda de esa pastilla, la búsqueda de ese frasco. Es por eso que hoy, desde aquí, desde Signos Vitales, decidimos comenzar a hablar de este tema. Bueno, tal vez no sea comenzar, sino tal vez sea reforzar, visibilizar la importancia de que estos frascos de medicamentos no verlos tan superficialmente, sino verlos de una manera más cuidadosa, más detallada y entender que mientras más medicamentos alguien toma, no significa que tiene una buena salud. Tal vez lo que significa es otra cosa. Así que hoy yo tengo un invitado de lujo que me ayuda, que me va a ayudar a entender sobre este tema en particular, este tema que es vital para cada uno de nosotros y de nosotras. Así que yo quiero que me ayuden a darle la bienvenida al doctor Pepe Valencia. Doctor, bienvenido a Puerto Rico nuevamente. Encantado, Iván, encantado y encantado con la música que iniciaste y tu introducción. Me parece muy precisa y muy necesaria. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, no, de verdad que gracias a ti, que es un súper, pero un súper placer el tenerte aquí con nosotros. Y quiero compartir sé que este slide está un poquito pesado, pero lo quería compartir porque en Puerto Rico no existe una cifra exacta de esto de polifarmacia, pero sí sabemos que en Puerto Rico somos una de las poblaciones con mayores envejecientes en todo el hemisferio y que si aplicamos los patrones del Caribe, de Estados Unidos, los aplicamos aquí a Puerto Rico, la prevalencia probablemente esté entre un 45 y un 50 y un 60%. También sabemos que en México es un poquito más de lo que tenemos. Así que, doctor, ¿qué es polifarmacia? ¿Cómo se puede definir esto de la polifarmacia? Es el, es el diario de todas las personas mayores, así de sencillo. El resultado de una rutina, un protocolo, quiero expresarlo desde, si ya que me está dando la oportunidad, Iván, lo quiero sacar desde mi ronco pecho, como decimos en México, y expresarlo tal como lo he vivido. Es una palabra que me refiero al ronco pecho, ¿verdad? Yo tengo 48 años de estar atendiendo a personas mayores y el protocolo es la palabra. El protocolo era durante mucho tiempo estar dándoles, de mi parte, el ejercicio de mi profesión era ver, seguir un protocolo. eh, Quiero mostrarme perfectamente transparente. Era seguir los protocolos que en todos los consultorios, con la pregunta tonta aquella de ¿cómo está usted? Y el que respondía era el hijo, el que lo lleva a la persona mayor. Pero bien, después de revisarlo, después de tomar signos vitales y luego seguir con el protocolo de pedirle exámenes de laboratorio o exámenes de gabinete. Después de eso, después de un largo tiempo, porque es curioso cómo no se atiende el paciente a la persona mayor a la brevedad posible.
quiere ser escuchado. Esto es importante. Antes de continuar, quiero decir, escuchar es fantástico. No, les sugiero a los médicos, no repitan esa pregunta. ¿Cómo está usted? Y permitan, por favor, escuchar a la persona, al verdadero paciente. Prefiero decirle consultante. Al consultante y escucharlo. Yo les digo, por ejemplo, a ver, don Felipe, cuénteme su vida, o señora María, cuénteme su vida. Es importante hablarle de usted, no infantilizarlo. A ver, Mariquita, cuénteme tu... No, 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 señora María, cuénteme por favor su historia sin uso de reloj. Estoy haciendo todo lo que es usual. Y bueno, ya después todo la toma de signos vitales, después de haberle pedido exámenes de laboratorio y luego ya que regresa nuevamente, a la hora de estar viendo los exámenes, los resultados de los exámenes, perdón, ya sea en el legatoscopio o acá en la mano, ajá, el doctor, ajá, detrás del escritorio, ajá, sí, claro, sí. ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué pasa? La persona que lo lleva, ¿qué es lo que pasa? Pues tiene enfermedades propias de la vejez. ¿Cómo si la vejez? Enfermedades. Oh, pero es el protocolo que yo aprendí y que yo vi y que seguí. Por eso digo que me quiero mostrar mucho, muy transparente para ustedes. Conforme pasó el tiempo, todo eso cambió. Pero sí, 6, 7, 8, 9, 10 medicamentos. Eso es polifarmacia. Y llega un momento en que la falta de apetito no se debe a problemas de salud, sino a la cantidad de porquerías farmacológicas que tiene la barriga, el ser humano que nos visitó. Y, y eso cambió en mi vida, cambió radicalmente en mi vida. Sí, sigo cierto tipo de protocolos, pero son protocolos que están individualizados. Le hago una historia personal al paciente, no solamente la historia clínica o ficha clínica, sino también su vida, lo que está detrás, que puede ser el origen del problema actual, aun cuando sea un problema tipo cáncer o problemas crónico-degenerativos, neurodegenerativos, siempre existe un favor de tipo emocional en el pasado. Y así me puedo dar cuenta de lo que sucede para personalizarlo y quitar la mayor cantidad de medicamentos y que no vivan con polifarmacia. Fue una respuesta muy larga que te di, perdón, pero quería tocar ese puntito, ¿verdad? Pero esa es la cantidad enorme que le damos a nuestros pacientes de medicamentos. Quiero decir esto, la tercera causa de mortalidad en muchos países de América Latina son los efectos secundarios de los medicamentos, todos en conjunto, y, y ponemos en el certificado infarto agudo de miocardio, o a veces hasta muerte natural, o paro cardiorrespiratorio, perdón, estoy criticando lo que amo tanto la medicina, pero creo que debemos ser frontal y me estás invitando, Iván, a ser frontal. Su médico debe ser humano, debe tener varias características, no sé si alguna vez la comenté, pero debe tener vocación, debe tener humanismo, debe tener humildad, debe tener honestidad, por favor, sentido del humor, tiene que tener también compasión, amor por sí mismo, amor por lo que hace y desde luego amor por su paciente, por el consultante. Y mi intención, como digo, es difundir esto a la población en general para que soliciten, pidan o exijan, utilicen el término conveniente, a su médico les brinde lo que el ser humano que va a pedir atención médica merece, así, contundentemente, darle o darnos lo que merecemos. Contigo y todos los que se están conectando, gracias por estar con nosotros. Estamos hablando o estamos comenzando esta conversación sobre cuántas pastillas son demasiadas y para eso tenemos el honor y el privilegio de tener al doctor José de Jesús Valencia Rodríguez, conocido como el doctor Pepe Valencia, quien es egresado de la Universidad de Guadalajara, tanatólogo, gerontólogo, conferencista, escritor, desarrollador y creador de film personas mayores. Una pregunta, porque es como tú muy bien dices, la intención de la conversación de hoy es levantar conciencia y es probablemente abrir esa mirada a estas áreas que podemos pasar por desapercibida como algo inofensivo y queremos que le prestemos atención. ¿Pudiera existir
una polifarmacia que sea una polifarmacia adecuada. No necesariamente todas las polifarmacias son con esta connotación negativa, Pepe. Claro que sí, claro. Bueno, mi sugerencia es tener esa historia que le llamo historia personal. Tengo un formato un regalo que le doy a la persona que va a la consulta, al ser humano que va a consultar, y le pido la llene lo más posible. Y es donde yo puedo encontrar que tuvo alguna pérdida importante, tal vez la muerte de su ser amado, de su pareja, tal vez de un hijo, tal vez una pérdida personal, una pérdida económica, la pérdida de una mascota puede significar mucho, muchas situaciones y pueden ser la semillita que genere el malestar actual. Viene todo lo demás, ciertamente, exámenes de laboratorio para ratificar que existe un problema ya producto de todo esto que hemos mencionado. Sin embargo, es posible utilizar algo más preciso para que mejore la autoestima del ser humano, de la persona mayor, y mejore la serenidad y confianza en consigo mismo, porque llega con con mucho temor, con falta de autoestima, con el sentimiento de que está dependiendo tanto de la familia como de las órdenes de la familia, las indicaciones y las decisiones, se siente invisible y hace lo que le digan, lo considera como órdenes. Si una vez que podemos ver a una persona y vemos su lado flaco, por decirlo así, sus necesidades emocionales, podemos brindarle un superapoyo. Siempre considero que el gerontólogo es muy útil, que el apoyo también ya sea semiología, otro tipo de apoyos, debería el médico estar pensando en utilizar para brindarle una mejor atención, una atención de tipo holística. El primero que les decía era escucharlo. Es mágico cuando una persona habla y saca todo aquello que tiene. Hecho esto, tenemos el esquema preciso lo que necesita. Porque la presión arterial no sube solamente porque el cortisol o por lo que... No, 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 no. Que él dispare el cortisol. ¿Qué tipo de químicos o qué es lo que hace o qué circunstancias del orden emocional dispararon aquello? Algo sencillo, más rápido. Yo tenía un paciente joven, 65 años, muy joven, y tenía una presión arterial de 240 sobre 120, 130. Tenía 3 medicamentos para eso. Y una vez que me confesó todo lo que había vivido recientemente y no tanto, me empecé a dar cuenta que estaba manejando sentimientos de culpa muy fuertes y pérdidas que no había podido recuperar, de las que no se había podido salvar. Entonces, con un cierto tipo de dejo tanatológico empezamos a platicar, a platicar. Quiero decir que es esencial el no uso del reloj. El usar el reloj frente a ellos y estarlo mirando todo el tiempo es como apresurarlos. Por eso, entre más tiempo pase uno con ellos, mejor. Y una vez que ya establecimos cuál es el origen de su problema, atenderlo directamente. Ese señor pues quedó con una dieta y con un medicamento, solamente un medicamento de los 3 que tomaba, y su presión el resto de su vida, porque recién murió, 70 y algo, murió con presión, andaba con presiones de 125, 80, 125, 85, y finalmente ya dice, oiga doctor, y me la sigo tomando como usted guste. La voy a dejar. No murió por eso, él murió por un accidente de carro, ¿verdad? Pero me hace ver cuánto impacto tiene el pasado emocional de un ser humano que viene para consulta. Sí, y es una realidad, por eso yo creo que es importante reforzar la necesidad de no, ¿cómo podemos decir? De no pensar que el uso de medicamentos o X cantidad de medicamentos, eso lo hace negativo, sino que es importante que uno tenga una buena valoración de esos medicamentos y como está diciendo el doctor Pepe, tú tienes
hay personas que van a necesitar el uso de múltiples medicamentos. Lo Sí, que es claro. importante es que tenga esa revisión, que estén actualizados, que no sea que es un medicamento que se lo dieron hace 5 años atrás por X cosas y todavía se lo siguen tomando. Porque fue que me lo dieron hace 5 años, pero pues, ok, chévere. Entonces, es importante que esa valoración del medicamento se haga y que se haga de una manera honesta y es una manera sensata, porque yo creo que en la comunicación, doctor, acá en Puerto Rico tenemos la situación, que más adelante la vamos a tocar, pero la situación que hay mucha gente que piensa que el retirar, o como dicen, me vas a quitar una pastilla, lo dicen como que si le fuera a hacer algo Barbaridad. malo y uno, no, 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 tranquilo. Nadie sabe, bueno, ya soy algo madurito, ¿verdad? De edad, de manera que tengo experiencias médicas de hace mucho tiempo. Y en mis tiempos era elemental darles a las personas aspirina, 500 miligramos de ácido acetil salicílico, pues. Y pues eso, el comentario es adelgazan la sangre y evitan la formación de trombos, etcétera. Pero esta persona que vino a verme hace unos 5 años, ya hace tiempo, la atendí y dice, entre varias cosas, varias quejas, me dijo, también quiero, doctor, que me diga si debo seguir tomando la medicina. ¿Cuál medicina? Ese salicílico ese. ¿Quién se lo dio? No, pues un doctor me lo dio en la Ciudad de México hace como 12 años. O sea, tiene usted 7 años tomando el medicamento, nunca le dijo el médico, ¿verdad? Y en ese tiempo, en esas mis juventudes, no sabíamos cuánta persona moría por sangrados de tubo digestivo debido a úlceras sangrantes en la barriga, en el estómago, por tanto medicamento, particularmente la aspirina. Ya siquiera hay una de 86 o de 100 miligramos, pero tenía 7 años tomando el medicamento, por favor. Quiere decir que su médico nunca le dijo solamente tantas semanas, no fue una explicación, solamente terminar la consulta, firmar la receta y decirle pague ya afuera, ¿verdad? Y justificar lo que cobre. Siguen las pedradas. Pero está bien, está bien. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias. Estamos hablando de un tema que yo creo que una vez que terminemos el episodio es volverlo a escuchar y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar porque la información que se da no pierde importancia en el tiempo, al contrario, yo creo que debemos seguir reforzando la importancia que tiene este tema. Y así que dentro de los síntomas que a menudo se atribuyen al envejecimiento, doctor, en realidad muchas veces son efectos secundarios de medicamentos que se prescribieron en un ayer. Y es como lo que usted acaba de decir, medicamentos que por alguna razón fueron prescritos, que probablemente en ese momento tenía su necesidad clínica, pero que al no ser revisados, hoy día pues siguen estando presentes y muchos de nuestros adultos mayores lamentablemente entran en un ciclo en donde los síntomas quieren ser tratados con medicamentos que probablemente los medicamentos son quien lo causa. Pero como no hay tiempo, no hay esa pausa para escucharlo, pues nos pueden pasar por desapercibido. Entonces me gustaría compartir contigo unos mitos para que me ayudes a irlo aclarando. ¿Qué crees? Gusto, con gusto. Uno de los mitos, yo te los voy comentando porque sé que está un poquito pequeño. Dice, más medicamentos es significado de un mejor cuidado de salud. Doctor, ¿qué hace eso? Si es un mito o no. Tache, es un mito. Eso es un mito. Sí, el mejor medicamento es el que no se da. Muy de acuerdo contigo. El otro mito que tenemos aquí nos dice, los productos, porque muchas veces llegan a la consulta, tienen una lista mayor de productos que son naturales o productos que son sin receta. No, porque cada una de esas cosas no me van a hacer daño. Los que me pueden hacer daño son los que me receta el doctor que tenemos ahí. No, no, no. Objetivamente, es usado mucho el jengibre. El jengibre es excelente antiinflamatorio, me gusta a mí mucho.
Sin embargo, cuando alguien está tomando anticoagulantes, no favorece mucho el efecto y puede llevarlo a tener un sangrado en cualquier lugar, incluso tubo digestivo. Entonces también es mito. También ese es un mito, aunque me encanta el jengibre, también la cúrcuma, ¿verdad? Y hago mi tecito con Ajá. canela y todo, pero tengo que tener muy bien medidos de mis pacientes sus tiempos de coagulación para poderlo prescribir o sugerir con confianza. Y cuidado Por con lo, eso también. por lo tanto, el hecho de que sea un producto natural no lo hace inofensivo. Es importante que tengamos ¿No? eso bien pendiente. El otro mito, doctor, si el médico lo mandó es porque lo necesito y de ahí en adelante no lo puedo dejar de tomar. Mucho, muy común. Es que te traemos todavía en América Latina el pensamiento de que el médico está enseguidita de Dios, de nuestras creencias, y que lo que receta el médico es casi un mandamiento, casi debe seguirlo al pie de la letra. Y cuando no se siente, bueno, pasan otras cosas. Fíjese, doctor, que dejé de tomar 2 días lo que usted me dio. Ah, con razón, nuevamente tiene el problema, ¿verdad? Con razón. O sea, hace ratito decía humildad de parte del médico, pero bueno, yo creo que la palabra orden médica debería cambiarse por sugerencia médica, porque el que debe tener el derecho de elegir hoy y siempre es el que llamamos paciente, es ese ser humano que llamamos paciente. Es importante esa que yo creo que ese comentario hay que reforzarlo fuerte. El otro mito que hay por ahí, doctor, es que también dice, no, yo sé que yo tomo muchas pastillas, pero, como me siento bien porque yo le añado estas otras cositas y me tomo un cantito porque el doctor me dijo que me tomara la pastilla, pero yo me tomo un cantito nada más de la pastilla. Eso lo hace una buena práctica en el cuidado de salud, doctor. Tengo la convicción de que todo tiene un origen médico, de que tiene un origen médico porque brinda indicaciones que no están bien explicadas. Y debe ser esto que le estoy dando, estas capsulitas verdes que va usted a tomar, que le recomiendo que tome, le van a hacer esto, pero también tiene sus efectos secundarios. Pero tiene estos efectos cuando está también con esto. Pero si no lo toma, entonces va a tener este tipo de problemas. Cuando el médico tiene la paciencia directa y está hablando así tal como lo mencionó, creo firmemente que la persona va a encontrar mejoría. Hay algo que yo me recomiendo mucho y que lo hago. Cuando le doy algún medicamento a mi paciente, lo tomo en la mano, le digo, las manos están limpias, ¿eh? Están muy limpias mis manos, y se lo pongo en su mano. Ahora yo voy a poner mi mano sobre usted, sobre la mano de usted, perdón, y el medicamento lo vamos a bendecir. No estoy hablando de religión, estoy hablando de bien decir. Estamos hablando de energía, porque somos portadores de energía vibracional, etcétera, y vamos a poner toda la positividad en este medicamento para que usted se sienta bien. Esto tiene un efecto extraordinariamente positivo, maravilloso. Me dicen las personas a los 15 minutos en caso de un dolor de cabeza, doctor, me siento súper bien con lo que usted me dio. Creo así firmemente que debemos tener el tiempo, darnos el tiempo de explicarle todo y también los riesgos de, por sus propias, como decimos en México, por sus propias pistolas, disminuir o aumentar la dosis. Creo que eso es súper, pero súper importante. Decía, nuevamente, todo lo que se están conectando, muchísimas gracias. ¿Cuántas pastillas son demasiadas en nuestra población? Yo creo que esa es la pregunta de los 64,000 chavitos, como decían acá en Puerto Rico en un programa, doctor. Creo que hasta el momento podemos tener bastante claro que la situación del uso de medicamentos no necesariamente la cantidad del medicamento lo hace bien o mal. Lo que estamos tratando de decir es que los medicamentos son importantes sin importar la cantidad, son importantes en que usted lo conozca, conozca la razón, el porqué de ese medicamento para que pueda de esa forma hacer un uso adecuado del Exacto. mismo. Y dentro de esa
necesidad o en la noche de hoy que estamos hablando de cantidad de medicamentos, muchas veces en nuestros adultos mayores, doctor, se pueden presentar síntomas, se pueden presentar signos de que el pastilleo pudiera estar siendo provocando algunos efectos secundarios dentro de nuestra población de adultos mayores. ¿Qué síntomas o qué alarmas o qué detalles nosotros como cuidadores, como familiares, como doctores, como enfermeros, deberíamos estar pendientes de esos posibles síntomas antes de querer tratar ese síntoma con otra pastilla? Su comportamiento, su estado de ánimo. Se habla mucho de que todas las personas mayores están deprimidas y una cantidad muy grande de personas mayores toman antidepresivos como una indicación rutinaria y también medicamentos para dormir. La combinación de estos medicamentos conducen que se baje su estado de ánimo, que esté durmiéndose a la hora de la comida, que esté durmiendo en todo momento. Entonces debemos estar muy abiertos para notar cualquier cambio en su comportamiento, en sus hábitos, que se orine, por ejemplo, que se haga pipí antes de llegar al baño, que no tenga el apetito, que esté durmiendo más o menos de lo normal, lo que usa. Es un signo muy clásico, muy claro, perdón, de que está algo sucediendo con los medicamentos. También mm, el médico otorga lo que considera apropiado, pero en muchos momentos los medicamentos a veces me da un poquito de, me recorto al decir todo esto, pero es una realidad. El médico utiliza psicofármacos porque se está portando de esta manera, porque es agresivo y utiliza medicamentos que lo tienen perfectamente noqueado. Hay muchos centros geriátricos, muchos que yo he visitado en muchos lugares, que todos están frente a la pantalla de televisión y están hipnotizados, no están viendo lo que está pasando. Peor aún cuando son noticias o cuando son novelas, pero están cayéndose la mayoría de ellos. La queja primera que tienen el consultorio cuando se atiende a una persona mayor es: mi papá no quiere comer. La traducción es: mi papá no quiere comer lo que yo le doy. La otra es: sí, no puede dormir mi papá, no duerme. Todo el día está dormido, ¿cómo va a dormir en la noche, verdad? Entonces, por los medicamentos lo tienen ahí para que durante el día esté tranquilito. Hay otras circunstancias que son raras, pero que existen. Le llamamos sundowning. El sundowning, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, en todos los centros geriátricos, las personas bajan su frecuencia, se ponen hiperactivos, muchas situaciones afectan, yo imagino que son acá arriba en los ventrículos cerebrales, que afectan y empiezan a modificar el comportamiento de la persona. Bien, debido a esto, en una cantidad inimaginable de centros geriátricos, a las 5 de la tarde a todas las personas les dan un medicamento para que esté tranquilo, como si fuera medicamentos que se utilizan en los sanatorios psiquiátricos. Caray, y cuando lo vamos a ver, está tronado, está babeando o está dormido sin poder tragar o masticar. Eh, Como digo, se me torce la lengua hablando de todas estas cosas, ¿verdad? Pero es una realidad. La familia recibe, recibe la herencia, voy a decirlo así, o el compromiso de cuidar a su ser querido, una persona mayor, ser querido, el abuelo, el padre, la madre, pero no porque lo considere de verdad una convicción, una decisión, es una herencia, sencillamente porque es la persona que está más tiempo en casa, es la que lo debe cuidar. Los demás desarrollan el síndrome de Poncio Pilatos. Entonces, yo, yo te doy dinero y mira cómo lo tienes todo dormido. Es que le llevé al médico y le dio todo esto. Creo que se debe hacer equipo. Es como decimos, salir de otro costal. Pero no es fácil atender a una persona mayor. Y cuando va a la consulta y se le da un medicamento que lo tranquiliza, el cuidador descansa. Pero puede llegar que esté sobremedicado, tal vez de un solo producto, un solo medicamento, y esté causando el malestar que tiene. Y una vez que se le quita, revive.
¿Se puso tan bien cuando se lo quité? Por favor, claro que sí. Sí, ya no se está cayendo, ya está más despierto, recuperó el apetito, ahora come mejor. Sí, sí. Es curioso cómo hay talleres, hay clases, hay cursos en los habla que para evitar las caídas, quite todos los tapetitos porque, bueno, y estoy de acuerdo, porque yo les llamo tropezadores. Quite, que haga cómodo y nunca cambie de muebles en la recámara de la persona mayor, de la persona que cuida. Nunca mueva los muebles, porque llega un momento que automáticamente se mueve y si hacen cambios, uy, se golpea, se puede golpear, se puede caer. Pero eso es bien, pero pero no tocan el aspecto medicamentos. Vamos a pensar que esté tomando un medicamento, por ejemplo, algo para dormir, y se lo dan a las 6 o a las 7 de la tarde. A las 8 o las 9 de la noche está perfectamente noqueado y ni come y se tropieza y se rompe la cabeza, se rompe una pierna, ¿verdad? Fácilmente. Creo que esto tiene que tener mucha puntualidad de parte de su médico y de parte, desde luego, de su cuidador. Ahora, el cuidador primario debe cuidarse mucho. Tengo una frase que me gusta compartir y es, el cuidador se acaba primero que el cuidado. Hay que cuidarse también, ¿verdad? Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Aquí voy a compartir algunos de los signos o Sí, síntomas que se pueden presentar para que también nos ayude, doctor, con ello. El primero es el equilibrio, ese que se va desvaneciendo, como dicen por ahí, los famosos mareos, que no puedo estar de pie, que me cambio de postura y me puedo marear. Ese es una queja bastante frecuente y cuando vemos, por ejemplo, yo cuando lo recibo, ante esa queja tienen un medicamento para que no se mareen. exactamente, exactamente. El cambio de posición de estar sentado o acostado a la posición de pie baja la presión. Su presión se va por hidráulica, se va su presión y puede marearse. No sucede siempre, pero puede suceder, puede pasar. Y empieza con problemas, puede hasta caerse, pues, puede hasta caer. Bien, cuando va al médico lo consulta y le dan otro medicamento para evitar eso. Cuando lo elemental sería, si su presión está bien, eh, para mí me da mucho resultado checar su presión estando yo sentado con el paciente y le pido, nos vamos a poner de pie, le checo 2 veces o 3 veces, nos ponemos de pie y empieza todavía a oírlo a los 70, 60, caray, entonces esto es hipotensión ortostático, que tal vez un medicamento se le está dando para que le baje su presión y no es lo más adecuado. Mucho cuidado con eso, sí. Es muy frecuente, pero precisamente por eso. Hay algo de lo que pocas personas hablan y es el vaciamiento súbito de la vejiga. Cuando un hombre Mm, orina y no tiene problemas prostáticos y orina de pie, la presión se va para abajo y puede hasta desmayar, hasta perder el conocimiento, ¿eh? Es algo que no es frecuente, pero sí lo he visto en algunas ocasiones. que ahí es algo que pasa con bastante frecuencia, principalmente en las caídas esas de noche que ocurre. Lo otro que podemos estar viendo es cuando tenemos un adulto mayor, una persona que empieza como que a perder el brillo, como tú estabas comentando ahorita, que empieza a dejar de hacer cosas, está más tiempo sentado, está más tiempo callado también, que no comunica tanto. Y muchas veces viene el famoso comentario de, no, es que es normal que dejen de ir hablando, o es normal que estén más tiempo callados, pero hoy la llamada es, no normalicemos, sino que Sí, investiguemos. señor. Una persona que Sí. tiene un comportamiento y de repente cambia ese comportamiento, no pensemos que es normal, vamos a buscar un poquito más de información y cuando hablamos, como dice ahí, el cuerpo rendido, la niebla mental que empieza a olvidarse las cosas, también pensamos, ah, es normal porque es que es viejito, ¿qué opinas de eso, Pepe? Sí, 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 eso es el resultante de una charla que yo doy a la que le llamo el
síndrome del abuelo invisible. Cuando no tiene interacción, cuando no tiene metas por perseguir, cuando tiene perdida su autonomía, cuando no tiene identidad, no socializa, reitero, entonces se empieza a considerar un mueble más de la casa y, y no opina, deja de participar o al participar hay alguien que le dice, ay papá, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Y lo peor es, tú estás viejito ya, tú ya estás viejito. Esto es un maltrato tremendo. Bien, se convierte en un individuo muy frágil y cualquier situación viene y se le pega, ¿verdad? Hasta chinches veracruzanos le hacen daño, ¿verdad? Así que es importante lo que estamos hablando. Usted que en su casa, en su hogar, si usted es cuidador, si usted es un hijo, si usted es una persona que se dedica a cuidar de otra persona, si usted es un adulto mayor que cuida a otra persona, si usted está en contacto Ujú. con medicamentos de forma frecuente, que es el uso de medicamentos tanto propios, porque no lo queremos que, como estaba diciendo ahorita el doctor Pepe, que estaba diciendo que tenemos que autocuidarnos, porque también tenemos cuidadores que llevan 10 años sin ninguna atención y lo que hace es que van a la farmacia más cercana con el mismo potecito de hace 10 años y le hacen el refill de los medicamentos sin una revisión. Entonces, o usted también tiene que cuidarse, que nos detengamos por un momentito y que hagamos unos pasos que yo creo que son sencillos. Hagan una revisión de los medicamentos. Y algo que yo le digo con alguna frecuencia a los pacientes, Pepe, es, si usted tiene un frasco de medicamento que en la farmacia se lo acaban de servir y usted en su casa tiene 2 frascos previos de ese medicamento, probablemente hay que hacer algo. Claro, Usted haga esa revisión honesta, medicamentos que usted ve que se le está acumulando o no se los toma y por qué no se los toma y la frecuencia del medicamento. Quizás en algún momento era 2 veces al día y quizás ahora usted logra un mejor control con una. Pero comuníqueselo al doctor porque si cada vez que va a la sí, oficina del señor. doctor y el doctor le pregunta, usted le dice, sí, yo me los tomo todos los días, pues va a seguir la misma frecuencia. Exactamente. Yo decía en el principio que debemos comportarnos transparentes con el médico que tiene a nuestro ser querido y debemos establecer una comunicación muy frecuente, eh, cosa como cualquier pregunta, oiga doctor, está sucediendo esto, ahora tenemos la ventaja de podemos textear y y si no nos recibe nuestro texto cercanamente, nuestra llamada, hay que insistir, en ocasiones por respeto al doctor, perdón, por respeto porque está muy ocupado. No, señor, está ocupado con nosotros. Yo soy parte de las rutinas o del tiempo que debe emplear para ponernos bien. El cuidador no se siente bien, el cuidado no se siente tampoco bien. Y hay un vínculo energético ahí, siempre existe un vínculo. Es energía de ida y de vuelta. Y cuando hay malestar en cualquiera de los dos, se empieza a reflejar en el otro. Y llega el médico y dice, hagan esto. Ah, todo se tranquiliza. No se preocupe, eso es normal. ¿Sabe qué? Dele solamente la mitad de la dosis. Mañana llámeme, por favor, para que me diga. Eso da una infinita paz. Y nosotros somos responsables de recibir ese tipo de atención médica. Insisto con las pedradas, pero bueno, nosotros somos responsables de eso, ¿verdad? Sí, eso está muy bien. Así que yo creo que hasta el momento tenemos claro la importancia de esa valoración de los medicamentos de una manera honesta, tanto de parte de nosotros, los que estamos proveyendo el servicio, pero también de la persona que está yendo a a buscar ese Ujú. servicio, en ser honesto de la frecuencia, porque también tengo pacientitos que dicen, no, es que yo no le decía porque va y me regañaba, porque como me dijo que era 2 veces, va y me regañaba y me lo tomaba una vez. No, 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 hay que ser honesto y hay que hablar lo que es. Entonces, doctor, este, esta yo creo que es una palabra que causa
como que muchas situaciones al momento de uno enfrentarse con ella. Y es ese punto en donde nosotros como proveedores de salud le decimos al paciente o le decimos al familiar, mira, le voy a eliminar estos medicamentos porque entiendo que en este momento ya no están haciendo la labor que era por la cual se lo daba. Y como a modo de definición a todos los que van a estar escuchando el episodio en los podcasts, que es la versión de audio, estamos presentando una definición de lo que es la de prescripción, que es el proceso clínico deliberado y seguro de reducir, ajustar o suspender medicamentos que ya no aportan beneficio, generan riesgo o han perdido sentido terapéutico a la persona. O sea, doctor, que cuando hablamos o cuando tomamos la acción de recomendar algún movimiento con los medicamentos, no se hace de forma al azar o por antojo o porque se quiere, sino que hay un análisis que nos lleva a esa conclusión o a esa acción. Absolutamente, me resulta algo que creo que es conveniente que lo comente. Antes de ser médico, el médico es ser humano. Y antes de ver pacientes o casos clínicos, debe verlos como ser humano con necesidades especiales. Cuando empatamos eso, podemos ser el médico que espera la persona y sobre todo ganar mucha confianza, tanto en la persona como su cuidador. Y pues invito a que nos comportamos así como ellos. Sí, sí, tiro muchas pedradas, como digo, a mucho médico, porque seguir esos protocolos puede conducir al el que sigue, el que sigue. Mándame el siguiente, consultas de 10 minutos, de 15 minutos, y sin que pueda escuchar todo lo que necesita hablar la persona especial, o utilizar medicamentos, o no quitar, retirar los medicamentos que ya están generando algo. Por ejemplo, los antibióticos. Tengo una vecina, ella es extranjera, fue con un médico, estuvo tomando durante 3 meses un antibiótico 4 veces al día. ¿Eh? Sí, empezó con unas diarreas imparables, y así por estar cerquitas, me dice, ¿qué puedo tomar por la diarrea? Bueno, a ver, platiquémonos. Fui, la visité y me confesó todo eso. Caray, vamos hablando con tu médico. No, es un hombre muy ocupado. Es un hombre muy ocupado. Sí, y déjame ver, le llamé, oye, hermano, fíjate, etcétera, etcétera. ¿Todavía está tomando el medicamento? Sí, todavía. 3 meses tomando el medicamento. Sí, ¿no le se lo dijiste? Noté que no lo recordaba. Perdón, pues, pero somos seres humanos los médicos también y cometemos muchos errores. Y gracias a esos errores podemos crecer, aprender y crecer y brindar mejor calidad de servicios humanistas, médico-humanistas. Bueno, se quitó los medicamentos, le di líquidos, 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 ya está, perfectamente bien ahorita. Ya quiere, a lo que quiero llegar es que esa frase que nos compartiste, Iván, es algo de la que el médico tiene que estar perfectamente consciente, comprendiendo que llega a ver el momento en que ya lo que le está dando no sirve, debe retirarlo, modificarlo, como sea, o utilizar algo o de mayor o de menor potencia para lograr el efecto adecuado. Pero eso solamente se logra cuando el vínculo está perfectamente fuerte, sólido, mandando preguntas y respuestas en ambas direcciones. Tiene que haber esa comunicación entre las dos Y partes para que el efecto deseado se logre obtener. Y como parte de ese proceso de la evaluación de la necesidad de la continuidad de algún medicamento, el proveedor de salud va a tomar algunas consideraciones, como algunas de las que estamos poniendo aquí solamente a modo de repasarlas por encima, que es la revisión, la evaluación de los riesgos, la decisión de la continuidad y si todavía está la necesidad y si es necesario quitarlo,
el quitarlo de una forma gradual, tampoco es que se quita de una forma abrupta, quitarlo ahí porque ya decidimos que ya no lo vamos a dar nada más. Así que yo creo que la invitación de esta noche va dirigida a que todos nosotros tengamos esa conversación valiente. Valiente en el sentido de que necesitamos recuperar la autonomía cada uno de nosotros. Y es importante hacer la pregunta. Yo creo que es la pregunta que abre esta conversación de la evaluación. Sí, señor. ¿Sigue este medicamento teniendo un beneficio real y comprobado para mí hoy? Y ahí se va a llenar el blanco. Si es sí o si es no. ¿Qué opinas, doctor? Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Quiero agregar un poquito, hay personas que al suprimir medicamentos, psicofármacos, pues, medicamentos para dormir, cuando los suspenden bruscamente puede provocar un estímulo reticular y generar un ataque tipo epiléptico. Pues los medicamentos que se utilizan, psicofármacos, pues no deben retirarse súbitamente, sino poco a poco, como bien lo señalabas. Y esto, hacer un análisis. Yo considero que debe ser así con el ser querido a un lado, o que si tiene la posibilidad que lo pregunte, doctor, ¿este medicamento todavía lo tengo que seguir tomando? Y eso hace una reflexión. Nuevamente la comunicación, reitero, es lo más apropiado. A ver, ¿cuál es el medicamento? Pues que fosfovitacal, porque tiene fósforo y que tiene cal. Pues, no, fíjese, ya no lo debe tomar. Por fortuna esto. Le voy a recomendar, tome los 5 días más. Estoy hablando tal vez de algún antibiótico, tal vez de alguna otra cosa, ¿verdad? Pero cuando existe esa corriente, en ambos sentidos se genera bienestar también en ambas partes. Esto es fabuloso. Esta pregunta me parece importantísima, Iván. Sí, yo creo que, pues yo entiendo que de ahí es la parte vital. A todos los que están conectados, muchísimas gracias. Estamos hablando con el doctor Pepe Valencia sobre este tema de el uso y la necesidad de medicamentos y en aquellos casos donde nuestra persona cuidada, nuestro adulto mayor o la persona o nosotros mismos necesitamos múltiples medicamentos, el entender la importancia de tener esa evaluación honesta y el entender que los medicamentos que compramos sin receta médica siguen siendo productos que pueden interactuar con los medicamentos Bien, sí. recetados. Por lo tanto, es importante uno tenerlo pendiente y tenerlo en consideración. Si fuéramos a hacer un resumen para todos los que están escuchando el episodio y todos los que van a estar escuchando el episodio luego en las demás plataformas, ¿cómo sería ese resumen que tú le puedes brindarnos a cada uno de nosotros? La polifarmacia es muy frecuente y el cuidador debe concientizarse de ello. Entiendo que representa en ocasiones un esfuerzo para llamar al médico, para llevar a su ser querido al médico, pero esto no debe, para mi pensar, cada mes debería tener una retroalimentación y una modificación de los medicamentos o continuidad dependiendo del malestar. Pero el mejor medicamento es el que no se da. No dejen de pensar tampoco en los efectos secundarios de los medicamentos y los efectos de conjunto. Y los efectos de conjunto. Una persona que cambie su comportamiento de 3, 4 en 4 días, sospechen mucho de los medicamentos. Algo le está causando, alguno de ellos. Hay medicamentos que duran aproximadamente su efecto 6 horas y luego empieza a bajar el efecto en la sangre. Bien, pero hay otros que duran mucho más tiempo y pueden provocar, junto con el efecto secundario de otros, malestares increíbles y en ocasiones conduce nuevamente a otra consulta y a otro medicamento. Sean ustedes conscientes de ellos y ejecuten algo que a mí me parece muy apropiado. Siempre ejerzan la compasión, que no es lo mismo que lástima ni tampoco que empatía. Con la empatía nos damos cuenta de las necesidades de nuestro ser querido que está bajo nuestro cuidado. Con la lástima, pues caray, no vamos a hacer nada. Mejor ejerzamos la compasión, dándonos cuenta de sus necesidades y desde luego haciendo algo para aliviarlas. Siempre sospechen de todo medicamento. La sospecha no quiere decir que tomen por sus pistolas el retirarlo, no, sino el consultar a su médico. Y algo importantísimo, nunca automediquen, ni lo mediquen por sus pistolas, eso tampoco.
Me parece muy inquietante que muchos laboratorios y muchos regalos que están haciéndose las personas mayores son aparatitos chiquitos donde son pastilleros de diferente forma y que tienen capacidad hasta para veintitantos medicamentos. Sí, Y mucho. caramba, eso sí, ya es un mensaje. La publicidad en televisión, en radio, está con este medicamento y le echan porras a un medicamento que el naproxeno, por ejemplo, que muchas personas han muerto por perforación de estómago y un sangrado de tubo digestivo. No se crea la publicidad, siempre su médico, especialmente si es geriatra, pero que siga las indicaciones de su médico y presiónele para que le diga lo que siente y lo que haría si él fuera el paciente. Esa es la compasión, ponerse en los zapatos y ejercer lo conveniente para ese ser humano que requiere de tanta atención. A todas aquellas personas que les gustaría estar en contacto contigo, seguirte en las redes, ¿cómo te pueden conseguir? La de arriba a la izquierda es Pepe Valencia, como pueden contar, o DR Pepe Valencia, doctor Pepe Valencia, y este es el sitio de nuestra fundación Sin Miedo a la Vida. Me encanta el título y les invito porque estamos haciendo talleres. Un ser humano con metas y con autonomía es un ser humano feliz. Y si participan en nuestros talleres, pueden escribir y plasmar en un papel todo aquello que los aqueja y lastima y encuentran sanación. Vean, visiten nuestro sitio y yo con mucho gusto estoy a la orden. Que la invitación es para que visiten las páginas y lo sigan porque la información es súper interesante. Además, como muy bien el doctor lo dice, el doctor eh, dentro de su intención de ser disruptivo, como esa palabra que me gusta tanto, disruptivo, nos permite poder identificar una forma distinta de abordar la situación, que no necesariamente Sí, es señor. el utilizarlo el medicamento o irnos por una medicina tradicional o una medicina clásica. Así que de verdad para mí es súper, súper, súper un honor que estés aquí con nosotros y que nos hayas permitido tenerte por segunda ocasión en en el Ay, no, programa. es un honor y un placer también estar compartiendo todo. Es que ustedes me están permitiendo cumplir dos de las necesidades que yo tengo, los compromisos que tengo para mí mismo. Uno de ellos es aprender todo lo posible y el siguiente es compartir todo lo aprendido, aparte de otros tres por ahí, ¿verdad? Así que te agradezco infinitamente, pero y gracias a las personas que están en este momento, pues distrayéndose de la vida para oír las locuras de un gerontólogo disruptivo. Estamos en esta parte ya final del episodio a la cual llegamos y esperamos que les sirva de mucha información y que sea una invitación para que evaluemos, busquemos, identifiquemos situaciones que nos pueden estar poniendo en una posición de peligro de alguna forma. Polifarmacia no es solamente un término clínico, es una carga silenciosa que muchas personas mayores llevan sobre sus hombros sin saberlo. Hay entendimiento y hay conocimiento en el medicamento, claro está, pero si lo logramos identificar, logramos conocer el porqué de su uso, vamos a tener resultados que son mucho más efectivos. Es también comprendible y es también importante que entendamos que el acto de la prescripción es un acto de dignidad, es una forma de devolver claridad, autonomía y bienestar a quienes han sido atrapados en esta maraña de tratamientos que muchas veces ya dejaron de ser útiles y que no nos están dando un beneficio real. Es por eso que hoy yo me uno a las palabras del doctor Pepe, en donde nos invita a esa búsqueda de información, a esa identificación, a esa conversación honesta con nuestro proveedor para poder tener un resultado en beneficio para cada uno de nosotros y de nosotras. Así que doctor, de verdad súper, pero súper agradecido y espero volverte a tener en el programa para desarrollar otro tema así importante.
Con todo el gusto. Y muchísimas gracias, Iván, y a todos tus seguidores por permitirme este momento. No, gracias a ti. Así que gracias, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Bye. Bye.